Ya estoy grabando. Bueno, entonces, pues ahorita que son las 8:10, y pues vamos a empezar a ver qué onda, ¿no? Creo que esto realmente va a ser como que bastante rápido porque lo único que vamos a hacer es que vamos a integrar realmente como los conocimientos que ya teníamos, establecidos. Voy a utilizar una hoja de Excel para esto porque pues es como que más sencillo. Y voy a compartirles mi pantalla completa para que de esta manera podamos ver. Entonces ahí pueden ver mi hoja de Excel, ¿verdad? Sí. Ah, ok, bueno. Entonces, tomando en consideración pues lo que se tuvo aquí en esto, bueno, en los problemas, pues bueno, el primer problema, ¿no? El compuesto número uno que era la acetona, o sea, nosotros ya sabemos que era acetona, ¿no? Pero vamos a explicar por qué. El compuesto uno dice aquí, es un líquido volátil que tiene un punto de ebullición de 56 grados centígrados, que es utilizado como un solvente orgánico común. La, la masa, el espectro de infrarrojo y los espectros de resonancia magnética nuclear de hidrógeno y de carbono 13 se dan en la parte de abajo. Aquí esta la parte importante o la parte por la que de hecho a mí me gusta iniciar con respecto a estos problemas de acuerdo a lo que sugiere el profe es a través del análisis elemental. ¿Qué es lo que hace el análisis elemental? Básicamente nos indica en qué porcentaje contribuye cada uno de los diferentes tipos de átomos a la totalidad del porcentaje de la masa del compuesto. Entonces, eh, con el espectro de masa podemos ver que el compuesto tiene una masa de 58 gramos sobre mol. Entonces, después vemos que de esos 58 gramos sobre de mol, 62% de esa masa total, o 62% de cada mol de esta sustancia está contribuido por el carbono. El hidrógeno contribuye en un 10,41% y el oxígeno contribuye en un 27,55%. Entonces, lo que hacía el profe básicamente es el hecho de que escribía una regla de tres en la que decía, ¿no? De 100 gramos de compuesto X, por en este caso, pues el compuesto que se está analizando, este, ay, dice aquí que para el carbono, vamos a poner aquí para carbono, el 62,04% corresponde a carbono. Entonces, si si la masa molecular del compuesto es de 58 gramos sobre mol, o bueno, 58 gramos, entonces, ¿qué porcentaje será bueno, en este caso, pues, a cuánta masa de esos 58 gramos sobre mol corresponderán los átomos de carbono? Entonces, pues, es una regla de tres fácil. Lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que multiplicar, bueno, vamos a quitarle solamente, a ponerle solamente 58. Y aquí. Ah, cuidado con sus micrófonos. Oye, ese dato de 58 te lo dan en... Sí, viene aquí en el ejercicio. De hecho, aquí dice, si se dan cuenta, aquí está en el espectro de masa. Es más, a ver, aquí. Si se dan cuenta, aquí, la única señal que se ve apreciable o importante es la de 58. Recuerden, que de acuerdo a la teoría de lo que es bueno, la lectura de los espectros de espectrometría de masas, este, el último número apreciable o la última señal apreciable que tenemos corresponde a la masa del compuesto a la que se le ha, bueno, que es el catión molecular. ¿No? ¿Y se acuerdan que bueno, mencionaba mucho este concepto de catión molecular el profe? O ion molecular, perdón. Bueno, biología, ¿verdad? ajá, o sea, miren, acuérdense que pues en este caso cuando nosotros tenemos, ahí no he abierto mi ChemDraw en un par de días, así que vamos a abrirlo. Vamos a hacer el ejemplo directamente con la acetona, ¿no? Entonces, vamos a subir el zoom. Vamos a poner, este es un propano. Y aquí tendremos la acetona, ¿no? Bien bonita. Ahora,
Eh, pues cuando recuerden que pues de acuerdo a lo que es la teoría de espectrometría de masas, pues todas las moléculas están siendo o están pasando a través de una incidencia de unas de electrones. Vamos a suponer que esta flechota toda mamalona es nuestro haz de electrones, y que eventualmente después de pasar por este haz de electrones pueden llegar a tener diferentes desprendimientos moleculares. En este caso, uno de los posibles desprendimientos moleculares, digo, recordemos que aquí lo que tenemos es una incidencia de un haz de electrones, ¿no? Ay, E menos. Y que nos lo ponga en formulita. Ah, no, chinga tu madre, pues. En formulita. Ahí está, ¿no? Sabemos que esto es una incidencia de electrones, ¿no? Entonces, los electrones en este caso, pues lo que pueden hacer es que pueden, ya sea hacer una ruptura de enlaces, por ejemplo aquí o aquí. Digo, esa molécula es simétrica, realmente no hay como que mucha gran diferencia, ¿no? Pero acuérdense también que lo que puede hacer ¿cómo se llama? Este haz de electrones es el hecho de que puede dejar uno de los carbonos, en este caso, con una ruptura homolítica en la que tiene un solo electrón desapareado, perdón, una ruptura heterolítica en la que uno de estos electrones se lleva uno de los electrones del carbono o de los hidrógenos, en este caso, porque pues obviamente también está conviviendo con los hidrógenos, en el que se lleva uno de los electrones de los hidrógenos, y entonces tenemos una molécula con un electrón desapareado. Esto en esencia no modifica la masa molecular del compuesto. Sí le da una carga, y obviamente esto es bastante inestable, ¿no? Sabemos que pues un radical pues es una entidad química que tiene una estabilidad muchísimo menor o muchísimo inferior con respecto a su pues a su homólogo sin ningún tipo de radical. Pero pues en este caso, como no afecta en este caso lo que sería como que la medición de la masa total de la molécula, esta molécula que es nuestra acetona, pues tiene una masa molecular de 58 gramos sobre demol. Y esta, a pesar de que es un radical, que pues, en este caso tiene una carga desapareada, una sola carga, no un par, sino una sola carga desapareada de electrones, pues pesa exactamente lo mismo, 58 gramos sobre demol, pero es uno de los primeros subproductos o uno de los productos notables de lo que es una de las posibles, como por así decirlo, fragmentaciones, este, después de que la molécula es sometida a un haz de electrones. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, cada vez que nosotros analicemos un espectro de masas o de una espectrofotometría de masas, la última o la marca que tengamos más a la derecha cuantificada, como es en este caso, ay, perdón, el 58, seleccionate. Entonces podemos nosotros en este caso asumir que esa es la masa del compuesto, porque a pesar de que no se ha roto ninguno de estos enlaces, ya sea, digamos, o nosotros en este caso tenemos el hecho de que uno de estos electrones desapareados se llevó a otro. Es por ponerlo en palabras sencillas, muy bien. Eso como tal, pues no afecta a la masa. Esto es el famoso ion molecular, por el hecho de que a pesar de que es una molécula, se puede decir que tiene una carga, porque es un radical, ¿no? Entonces, es por eso de que la masa que nosotros adoptamos es la que se encuentra reportada en el espectro de masas. De hecho, si nosotros checamos en otros ejercicios, acá está el siguiente ejercicio, ¿no? El compuesto 2, tenemos una marca en 127 y una marca en 156. Entonces, la marca de mayor número que tenemos es 156, y 156 por tanto se tomará como la masa molecular de ese compuesto en específico. Entonces, regresando al ejercicio original, sí resolví la duda de quién preguntó, perdón. No me fijé quién le preguntó. Puedo, la neta. ¿Perdón? Sí, Amis. Ah, ok. Gracias. Ujú. Sí, perdón, es que hay un poquito de ruido por acá. Entonces, em, decíamos, ¿no? Que la masa molecular es de 58, ¿no? Y vamos a Excel. Excel. 100 gramos, aquí vamos a ponerle solamente gramos sobre de mol. Están en celdas diferentes para tener los valores aparte.
Entonces, aquí este es el porcentaje que en este caso contribuye al carbono. Entonces, pues es una regla de tres simple. Lo único que tenemos que hacer es que tenemos que multiplicar el valor de esto por esto. Cerramos el paréntesis y luego lo dividimos entre 100. Y tendremos un valor de 35.9832, que si se dan cuenta, pues es muy parecido a 36, ¿no? Digo, podríamos redondearlo, es casi 35.99. Entonces podríamos decir que es 36, ¿no? Y si en y en este caso, pues si son entonces, todos los átomos de carbono presentes en la molécula pesan en total 36 gramos. Y si sabemos en este caso que la masa atómica del carbono es de 12, entonces podemos dividir 36 entre de 12 y tendremos una respuesta de 3. Esto quiere decir que para la construcción de nuestra fórmula mínima, sabremos bueno, número de carbonos, aquí vamos a poner aquí, número de átomos, perdón, átomos. De carbono tenemos 3. Nos dieron porcentajes para hidrógeno y también para oxígeno, ¿no? Entonces ahora vamos a tomar esto, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí y aquí de nuevo. Esto solamente es para hacer las cosas más rápido, ¿va? O sea, digo, y básicamente lo que tenemos que hacer es esto en nuestro cuaderno, ¿no? Entonces, vamos ahora con hidrógenos, ¿no? Nos dicen que el porcentaje que aporta el hidrógeno para la molécula es de 10.41%, ¿no? Entonces, este valor hay que modificarlo, 10.41. Y bueno, si se dan cuenta, la fórmula automáticamente se encarga de hacer el cálculo, porque lo que estamos haciendo es que estamos tomando este valor, bueno, suponiendo que este fuera un X, ¿no? Es este valor por este valor entre este valor. Es una regla de tres, ¿no? Me perdí. ¿Dónde salía el 62.4? Ah, de aquí, acá. ¿Ven? Tenemos... Aquí. Aquí está. En el análisis elemental que nos proporciona el problema. Ay. ¡Ay! El análisis elemental que nos proporciona el problema dice que, que el 100% de la masa bueno, vamos a suponer que la molécula completa equivale al 100%. Muy bien. Que todos los carbonos presentes en la molécula contribuyen en un 62.04% a la masa. Muy bien. Que los hidrógenos contribuyen en un 10.41% y que los oxígenos contribuyen en un 27.55%. Dicho de otra forma, es el hecho de que de un total de 100% de la masa de la molécula, 62.04% de la masa de la molécula corresponde a átomos de carbono, 10.41% corresponden a átomos de hidrógeno y 27.55% por ciento de la masa de la molécula corresponden a átomos de oxígeno. Muy bien. Entonces, el ejemplo que estoy poniendo específicamente aquí es el hecho de que si la masa molecular de la molécula equivale al 100%, vamos a ponerlo aquí en 100%, ¿no? A ver aquí. Este es porcentaje, perdón, este es porcentaje y estos son gramos, ¿no? Entonces, estos serán también gramos y este será el porcentaje, ¿no? Ya lo habíamos puesto aquí, pero pues vamos a quitarlo. Entonces, si el 100% equivale a 58, ¿a cuánto equivaldrá el 62.04%? El 62.04% de 58 equivale a 35.9832, que si lo redondeamos son 36 gramos. Entonces, 36 gramos de cada mol de esta sustancia, cuyo peso molecular es de 58, son de carbono. Entonces, si tenemos 36 gramos sobre de mol, dividido entre la masa molecular del carbono, que es de 12 gramos sobre de mol, entonces tendremos un total que tenemos 3 moles de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, si por cada mol de molécula tenemos 3 moles de carbono, quiere decir que nuestra molécula tiene 3 átomos de carbono. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, esta es una forma, lo que estoy haciendo con Excel es para evitarme los cálculos y tener que agarrar mi calculadora y que ustedes en este caso puedan ver lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahora,
Entonces, ya con esto aclarado, vamos a tomar este cuadrito, vamos a moverlo para acá abajo para que no interfiera. Entonces, el total del peso molecular o de la masa molecular de esta molécula en específico, que no sabemos todavía cuál es su estructura, el 10,41% es contribuido por los hidrógenos. Entonces, lo que podemos hacer solamente es sacar cuál es el equivalente del 10,41% de 58, que es la masa molecular de todo el compuesto. Y esto nos da un resultado de 6. Entonces, De 6 hidrógenos. exacto, porque pues la masa molecular del hidrógeno es de 1, ¿no? Entonces tendremos 6 hidrógenos. Y seguimos completando nuestra tablita aquí abajo, ¿no? Y luego, pues, lo único que hacemos aquí, pues, es que, pues, en vez de, aquí porcentaje de hidrógenos, de carbonos, perdón, es oxígenos, ¿no? Este es para oxígenos. Ahí está. Entonces, el porcentaje de oxígeno dijimos que equivale al 27,55, ¿no? 27,55. Entonces, eso nos da una masa de 15,979, que es casi 16, que es la masa molecular de un mol de oxígeno. Entonces, sabremos que de 16 gramos de los 58 están aportados por oxígenos, lo que quiere decir que tenemos un mol Ok, un mol de gracias. átomos. Ah, perdón. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, entonces al final tendremos que tenemos 3 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces la fórmula reducida de esto sería C3H6O, bueno, O. Ahora, ya tenemos la fórmula mínima. Se podría en este caso tratar de calcular el índice de deficiencia de hidrógeno. ¿Se acuerdan de la fórmula? No. Ok, bueno, la fórmula era X menos un medio de Y más un medio de Z más 1. Y ese era igual a el índice de deficiencia de hidrógeno. Que esto, si se acuerdan, nos indicaba más o menos, o bueno, nos indicaba cuántos dobles enlaces había, bueno, cuántos dobles enlaces, cuántos ciclos o cuántos triples enlaces podía haber, cuántos en este caso pares de hidrógenos teníamos de menos si es que habláramos de un alcano. Entonces, donde X es igual a los átomos tetravalentes, Y son los átomos monovalentes y Z son los átomos trivalentes. Entonces, el carbono es tetravalente, el hidrógeno es monovalente, el oxígeno es bivalente, entonces el oxígeno no va a entrar. Entonces, lo que tenemos, el IDH para esta molécula va a ser igual a X, que son los carbonos de hidrógeno. Entonces, tenemos 3 menos un medio de Y de Y solamente son el número de carbono, perdón, el número de átomos de hidrógeno. Entonces, tendremos un medio de 6 es 3, ¿no? Más 0 porque no tenemos ningún átomo trivalente, más 1. Y bueno, esto pues, técnicamente nos tiene que dar 1, porque es 3 menos 3, 0, más 0, 0, más 1, 1. Todo bien, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si estuviéramos en este caso tomando en consideración una cadena de 3 carbonos, que sería, por ejemplo, esta. Ah, fuck. Bueno, ahí está. 3 carbonos, que la puso fea, pero bueno. Ay, ¿dónde está? Gira, gira, gira. ¿Siempre vamos a ocupar esta fórmula? Sí, es muy recomendable que la utilicen. A lo mejor en este preciso ejemplo no parece ser tan necesaria. O sea, sí es un poquito obvia en este ejercicio, sí lo tengo que admitir, pero en ejercicios adicionales sí nos va a ayudar bastante, ¿va? Este, Gracias. no te preocupes. Entonces, por ejemplo, este es un propano. La fórmula sería C3H8, ¿no? Y en este caso tenemos no, C3H6, qué pendejo aquí, puse 2. Perdón, ahí está. Tendría una fórmula mínima de C3H8, ¿no? Tenemos 3 aquí, 3 hidrógenos aquí, 2 acá y 3 acá, son 6 y 2 son 8, ¿no? Y 3 carbonos. Pero pues en este caso tenemos un par
de hidrógenos menos. Lo que en este caso, pues, nos sugiere la existencia ya sea de un ciclo o de un doble enlace. Muy bien. Entonces, pues ya sabemos que el doble enlace está aquí, ¿no? Es un carbonilo. Esto a lo mejor lo podemos obviar y nos podemos fijar específicamente con la siguiente parte de evidencia que nos presenta el problema, que es en este caso el espectro de infrarrojo. Voy a tratar de hacerle más zoom. A ver. ¿Se acuerdan más o menos en qué frecuencia del infrarrojo aparecía el enlace bueno, la señal de un enlace doble de carbono-hidrógeno, o sea, un carbonilo? Oli. Ay, me desconecto esto. Sí, Amix, ¿crees? Ah, No de... ¿no se acuerdan? O mi internet está fallando, porque creo que ha estado fallando en la tarde. infrarrojo, No. no. Ok, ¿Sí los bueno. escuchas? No, sí, yo sí las oigo, pero es que pensé que tenía yo lag. Perdón. Bueno, está bien. Eh, para infrarrojo, la señal de un enlace, bueno, de un enlace carbono-hidrógeno, perdón, carbono-oxígeno, que es específicamente este, mm, ah, este de acá, está exactamente localizada aproximadamente a 1750 centímetros menos uno, que es más o menos aquí, si se dan cuenta, está entre la señal de 1500 y 2000. 1500, 1600, 1700. Aquí tenemos un pico grande y bastante vistoso. Entonces, de acuerdo a el análisis de marcas muy generales de lo que puede ser el espectro de infrarrojo, podemos asumir que esta molécula tiene, bueno, tiene la fórmula mínima C3H6O. Ah, vamos. Eso, ahí está. Que tiene esta fórmula mínima. Y dentro de su configuración hay un doble enlace carbono-oxígeno, ¿no? Entonces ya tenemos estas primeras dos piezas de información. Tenemos la fórmula mínima y tiene un enlace C igual O. Ahí está, ¿no? Tiene un enlace carbonílico de acuerdo a lo que pues es el enlace que tenemos, ¿no? Vamos a suponer que esto no lo tenemos. Lo vamos a mover fuera de pantalla. Oh, ¿cómo? No quiere. Pues vamos a enfocarnos solamente en esto, ¿no? Vamos a dar cuenta de que esto no está y que este es el análisis que llevamos hasta ahorita. Entonces sabemos que esta es la fórmula mínima, por lo que en este caso concluimos a partir del análisis elemental, que es básicamente saber en qué porcentaje aportan a la masa del compuesto cada elemento. Básicamente eso es el análisis elemental, ¿no? Lo siguiente, pues a partir de eso podemos obtener la fórmula mínima. Después de eso, viendo, pues bueno, con un poquito de memoria, el infrarrojo, pues podemos localizar dos picos importantes. Que es el estiramiento, bueno, esa es la zona donde habría una señal de estiramiento del enlace entre un doble enlace entre un carbono y un oxígeno. Y en la zona de los 3000, no sé si se acuerdan que normalmente es donde tenemos el tipo, las señales de enlaces carbono-hidrógeno, ya sea para carbonos metílicos terminales, para carbonos metenílicos o para carbonos con un triple enlace entre sí. En este caso, cuando hay un carbono enlazado a un hidrógeno en un enlace simple, que pues, bueno, no pueden formar otro tipo de enlaces, aparecen en esta zona de los 3000, tal vez un poquitito antes, un poquitito después, de acuerdo a su especie o al tipo de enlace per se, pero siempre aparecen en esta zona. ¿Sí se acuerdan? Sí, Sí. Ok. eso sí. Muy bien, entonces sabemos hasta el momento las pistas que hemos recabado es que tienen también enlaces simples C con H, ¿no? Entonces hasta este punto diríamos, bueno, pues podríamos tratar de proponer un par de estructuras, ¿no?
pues en este caso vamos a tratar de evitar la que es obvia, que pues es la acetona, que es la correcta, y podríamos decir, no sé, un aldehído, ¿no? Ahí esto no me salió como debería. ¿Sí se unió? Ah, sí se unió. Muy bien. Ay, por qué se puso de pie? No me gusta de pie. A ver, ahí está. Vamos a suponer que el doble enlace estuviera en este carbono. Muy bien. Que el oxígeno estuviera aquí y que tuviéramos un hidrógeno aquí, aquí, y en este caso pues tendríamos un total de 1, 2 y 3 tres átomos de carbono, un doble enlace con de un carbono, un oxígeno, y tendríamos 3 hidrógenos aquí, 2 acá son 5 y 1 son 3, ¿no? Entonces podríamos nominar a el propanal que tenemos acá como uno de nuestros posibles candidatos a ser la molécula que nos están pidiendo, ¿no? Em, la otra, pues obviamente sería la acetona, pues que ya tenemos... eh, oh, me acaban de remover el tiempo, el límite de los 40 minutos. Para Zoom. No, pero tenía más tiempo, ¿no? Sí, sí, me lo quitaron, o sea, me quitaron el límite de 40 minutos. O sea, ahora es ilimitado técnicamente. Y pues por otro lado, pues podríamos tener esto, ¿no? Digo, eh, si nosotros moviéramos, por ejemplo, el doble enlace del carbono 3 o de este carbono 1 al carbono 3, pues tendríamos este mismo compuesto. ¿Están de acuerdo? Sí. Ah, ok. Ujú. Sí, Ok. Y entonces, y No la faltaría, última... ¿Perdón? no faltaría un hidro. Ah, no, sí, son 6. Sí, Ah, bueno, no, sí, olvídalo. sí, no, no, ya entendí a lo que te refieres. Aquí tenemos 3, aquí hay 2 y aquí hay otro. 2 y no sé. Ujú. Ajá, Y sí, ya, aquí tenemos 3 de cada lado, ¿no? perdón. Entonces, no te preocupes, o sea, está bien. Sí es importante que externen las dudas que tengan, porque a partir de esto me permite también pues como que tratar de ayudarles a ver en qué detalles nos podemos fijar para descifrar cuál de los dos es el impostor, si quieren ponerlo de esa manera, ¿no? Este, Sí, mal meme, pero bueno, yo soy la... entonces, después de eso tenemos digo, el infrarrojo no nos va a decir así como de que sí es un, ¿cómo se llama? Es un aldehído o es una acetona, porque acuérdense que las señales para aldehídos y cetonas normalmente aparecen aquí, o sea, no es muy fácil diferenciarlos, aparecen con una diferencia de 20 o 40 unidades, las cuales pues ahí están difíciles de diferenciar. Ahora entonces, pues decimos, bueno, amable caballero, ¿cómo le hacemos? Pues entonces decimos, pues es que para eso tenemos la resonancia magnético nuclear de hidrógeno. Entonces, ¿qué vemos? Pues que tenemos una única señal sin vecinos, ¿no? Y entonces decimos, chinga, pues entonces, ¿qué pasó, no? Entonces, recordemos que los singuletes siempre son señales emitidas por hidrógenos que no tienen vecinos en el carbono de al lado. Muy bien. Entonces, si nosotros quisiéramos decir es que a lo mejor es el propanal, deberíamos de tener dentro de nuestra resonancia magnético nuclear de hidrógenos a cuando menos tres diferentes señales, porque los hidrógenos de este carbono son diferentes a los hidrógenos de este otro carbono, y este hidrógeno también es diferente. Hay 3 diferentes ambientes químicos dentro de la molécula del propanal, mientras que para la molécula de la acetona tenemos un solo ambiente químico igual en ambos lados de la molécula. Ahora, aquí tenemos 3 hidrógenos y aquí tenemos otros 3 hidrógenos, pero estos hidrógenos de este carbono y los de acá no tienen vecinos en este carbono del medio, porque ese carbono ya tiene sus 4 enlaces ocupados. Por tanto, estos 3 y estos 3, o sea, estos 6 hidrógenos en general, nos van a dar una misma señal en el mismo lugar y van a ser siempre singuletes porque no tienen vecinos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, MX. Ok. O sea, por ejemplo, si fuera el aldehído, Ujú, tendría que haber otras, 1, 2, 3 señales, ¿no? ujú, es Sería un correcto. triplete o algo así. Sí, bueno, para Y esta, pues, la segunda como...
Ajá, exacto. Bueno, Y para no esta, tiene hidrógenos vecinos, por eso nada más aparece. ándale, exacto. Sí, precisamente. De hecho, o sea, para esta tendríamos un quintuplete de intensidad 3. Este también sería un quintuplete de intensidad, de intensidad 2. No, no es cierto. Este sería un cuadruplete, perdón, porque hay tres vecinos. Y este sería un triplete, porque hay dos vecinos. Y este sería de intensidad 3 y este sería de intensidad 2. Este sería de intensidad 1 y sería un singulete porque no hay vecinos. Mientras que aquí tenemos la misma señal, que sería un singulete. Como los dos son tienen el mismo tipo de ambiente químico en la molécula, pues entonces la molécula que nosotros estamos buscando, pues es precisamente esta, ¿no? Y digo, pues eso lo podemos también como que medianamente inferir, porque pues el problema dice que es normalmente utilizado como un disolvente orgánico. Y bueno, no utilizamos propanal como disolvente orgánico. Lo que sí utilizamos como disolvente orgánico es acetona. Entonces, pues esa es la respuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces también, digo, aparte de lo que es como tal, pues el análisis de espectros, el análisis elemental, también es importante, pues como tal, tener pues un poquito las pistas que nos da el problema en dado caso, ¿no? Una pregunta, en el Sí. aldehído que tenías en la otra, ahí, yo sé que es un aldehído porque está en la gráfica de la otra entre 3000, Mm, por eso, bueno, se puede sugerir, en la otra. ajá, en la de acá arriba, ¿no? En la de infrarrojo, Ah, ajá, en acá. esa. Sí, bueno, déjame buscar mis tablas. Documentos, porque sí los tengo. A ver, laboratorio, tablas. Ay, a ver, vamos a buscar las tablas. Bueno, aquí está una señal generalizada. Donde en el área como de 1700 es donde aparece el carbonilo, pero si nos vamos directamente como a las tablas específicas de cetonas y aldehídos, a ver, alcanos, alquenos, aromáticos, mm, enlaces, alcoholes y fenoles, y grupo carbonilo. Entonces tenemos ácidos carboxílicos, ésteres, anhídridos, aldehídos y cetonas. Ok, si te das cuenta, la señal de los aldehídos está entre 1740 y 1645. Y la de las cetonas está entre 1765 y 1540. Entonces, para lo que serían las áreas del infrarrojo, aparecen casi en el mismo lugar, porque lo que se identifica en esa parte del espectro es el enlace doble del carbono con oxígeno. Entonces, es difícil decir si es que es un aldehído o una acetona solamente con el infrarrojo. Lo que sabemos es que hay un doble enlace carbono-oxígeno. Eso es un hecho, ¿no? Y es precisamente por eso de que en las pistas o como en lo que tenemos es que tiene un enlace carbono-oxígeno, no como tal que sea una acetona o un aldehído desde ahí. O como tal, pues no sería muy fácil, o yo considero que sería bastante difícil el hecho de diferenciar un aldehído de una acetona solamente utilizando su espectro de infrarrojo. El infrarrojo. Ujú. Ujú. Entonces, pero para eso, Gracias. sí, no, 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 para eso es muy, muy importante el hecho de mantener en mente la idea de que pues para eso tendríamos pues espectros adicionales, que por ejemplo sería el de la resonancia magnético nuclear de hidrógeno. Si fuera el aldehído tendríamos tres señales, bueno, tres señales principales. Tendríamos una como por acá más o menos, otra como por aquí, como a esta altura más o menos, y otra un poquito más hacia la izquierda, como por el 4 porque ese último hidrógeno, el hidrógeno ácido del propanal, pues como está muy cerca del oxígeno, pues está muy desprotegido, entonces se mueve más a la izquierda. Entonces saldría por acá, más o menos, ¿no? Aquí habría un singulete, aquí habría tal vez un cuadruplete. No, aquí habría un triplete y aquí un cuadruplete. Y así. Y bueno, y las estructuras y bueno, ya esta parte del carbono ya es un poquito más, complementaria más bien, porque digo, hasta este punto ya logramos resolver cuál era la identidad de la molécula que estábamos buscando, que sabemos que es acetona, ¿no? Bueno, ahora sabemos que es acetona. Pero aquí, pues, podríamos el hecho de tener, pues, que dice cuáles son los datos del espectro de carbono 13.
Entonces tendríamos solamente dos señales, una en 27 y una en 206. Una sería un cuarteto y una sería un singulete, ¿no? Digo, sabemos que las señales de carbono son prácticamente únicas, solamente varían en altura. Y varían en altura de acuerdo a cuántos hidrógenos estén conectados a los diferentes tipos de carbonos. Si analizamos en este caso de nuevo las estructuras, la acetona tiene, bueno, la acetona tiene solamente dos tipos de carbono, un carbono metílico a cada lado y un carbono carbonílico, ¿no? Mientras que el propanal tiene un carbono carbonílico, un carbono metílico terminal y un carbono metílico secundario. Entonces tendríamos tres señales. Igual en la resonancia magnético nuclear de carbono 13. Sí, 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 lo relacionan o a lo mejor trato de explicarlo de una manera diferente. Una, ¿no? Creo que más o menos. Sí, creo que sí. Sí, o sea, porque pues en este caso lo que estoy tratando de dar a entender es el hecho de que este carbonito de acá, vamos a quitar esto, este carbono de acá y este carbono de acá son, bueno, son en cuestión de ambiente químico son iguales o prácticamente iguales, porque son carbonos que tienen tres hidrógenos cada uno, están unidos, están a la misma distancia, cada uno de ellos de un carbono unido a un doble enlace con un oxígeno. Y pues no hace mucha diferencia si nosotros agarramos esta molécula y la volteamos 180 sobre el eje de las X, ¿no? O sea, si la volteamos de izquierda a derecha, es la misma molécula, ¿no? Mientras que en este caso, pues tendríamos aquí tres diferentes tipos de carbonos. Aquí tenemos solamente dos, porque estos dos de aquí señalados son iguales y tenemos el carbono carbonílico, ¿no? Entonces aquí tenemos tres diferentes tipos de carbonos. Tenemos un carbono metílico terminal que podríamos decir que es como pues el CH3, ¿no? CH3. Aquí tenemos un CH2 y aquí tenemos un CO, ¿no? Mientras que aquí tenemos bueno, vamos a ponerlo aquí. Tenemos un CO y vamos a poner aquí CH3, ¿no? Y vamos a modificar estas flechitas para que se entienda que son la misma. Bien, entonces aquí tenemos solamente dos tipos de carbono, aquí tenemos tres tipos de carbono. Y en este caso, si nosotros tuviéramos la señal de RMN de este compuesto, tendríamos tres picos diferentes en vez de solo dos. Y en cambio, lo que tenemos la resonancia magnético nuclear de carbono 13 es que solamente tenemos dos señales de carbono porque solo tenemos dos tipos de carbono en la molécula esta. Por tanto, es acetona. Ok, sí, ya, Va, ya caché. va, cool. Y bueno, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Dice aquí, el compuesto 2 es un líquido con un punto de ebullición de 72 grados centígrados que reacciona con un alcóxido para dar lugar a un éter. Y bueno, los espectros junto con los datos de la resonancia magnético nuclear de carbono 13 se dan abajo y el análisis elemental. Lo que vamos a hacer en este caso ahora este otro ejercicio, que es el ejercicio 2 que nos puso el profe en la clase. Ahora, de acuerdo a lo que es el espectro de masas, sabemos que la masa molecular de esta molécula es de 156 gramos sobre demol. No sabemos cómo están acomodadas, no sabemos qué átomos tiene hasta el momento porque no hemos hecho el análisis elemental, pero sabemos que su masa es de 156 gramos sobre demol, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues todo bien. Vamos a bajar esto tantito. Voy a quitar esto. Dices que siempre se va a agarrar el de la derecha, ¿verdad? Sí, el de la derecha, la última señal. Siempre. Ujú. Ok. Sí, porque, bueno, esa es la masa que corresponde al ion molecular. Entonces, son 156. Ahora vamos a nuestra hoja de cálculo para poder hacer este cosito.
Vamos a quitar esto de aquí. ¿Listo? Bueno, ahora. Resulta ser que esta molécula tiene carbonos, tiene hidrógenos y contiene un halógeno. ¿Qué tenemos aquí? El de mayor número porque luego está en otros lugares. Mm, pues sí, podría ser. Mira, más que la de mayor número, o sea, sí podría ser la de mayor número porque, por ejemplo, si vemos aquí de cerquita, pues hay como que una pequeñísima contribución, ¿no? Así, una pequeñísima señal. Pero pues en este caso la que se está tomando en cuenta es la de 156. O podríamos decir tal vez la última señal cuantificable o la última señal tomada en consideración. Porque a lo mejor la última señal de este espectro en específico de masas sería la chiquita de acá abajo, ¿no? Esa sería la última señal, pero la última señal que se está tomando como de importancia es la de 156, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Porque está esta señalita chiquitita, ¿no? Pero es la última de importancia, corresponde a el ion molecular de mayor abundancia que tenemos de acuerdo a la pérdida de un electrón. Y en este caso, pues tener el radical molecular. ¿Va? Ok, vale. Bueno, entonces dijimos 156 gramos sobre demol, ¿no? Tenemos entonces que de esos 156 gramos sobre demol, el 15%, el 15,40% de la masa está contribuida por átomos de carbono y el 3,23% de la masa está contribuida por átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, vamos a tomar esos números, vamos a llevarlos a mi hoja de cálculos. Ay, entonces, el carbono. Entonces, decimos que la masa es de 156 gramos sobre demol. El porcentaje es de 15,40. Muy bien. Y bueno, ahí ya lo calculó. Digo, obviamente habría que solamente multiplicar 156 por 15,4 entre 100, ¿no? O simplemente multiplicar 156 por 15,4%, ¿no? Porque pues, ya viene incluida la división entre de 100. Y entonces aquí nos damos cuenta que nos da que por cada mol o bueno, por cada mol de moléculas que tenemos de este compuesto misterioso, tenemos una aportación de 24 gramos por cada mol de átomos de carbono, lo que en este caso, pues quiere decir que tenemos 24 entre de 12, pues tendremos 2 moles, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, Muy bien. Y déjenme ver, que creo que me están hablando. Ah, no. Muy bien. Y después el hidrógeno, ¿no? 3,23. Entonces el porcentaje será de 3,23 y nos da un valor de, no, perdón, 58. No le he cambiado. Ustedes no hagan esto, ustedes sean bien hechos. sí, 5,03. Ujú, 5,03, entonces son 5 moles de hidrógeno. Entonces De tenemos hidrógeno. dos carbonos y 5 hidrógenos. Y decimos, bueno, pues tenemos una fórmula mínima de C2H5, ¿no? Y después nos dice que, bueno, el problema nos dice contiene halógeno. Ahora, a partir de aquí, lo que podemos hacer, de hecho, yo con este problema, yo ya no leí necesariamente el infrarrojo, porque el infrarrojo no tiene mucha información que ofrecernos, sinceramente. Digo, si lo vemos, pues lo podemos checar. Tenemos solamente señales de enlaces simples de carbono con hidrógeno. Y aquí, en este caso, pues nos dan como que pues la información de que, no me acuerdo si es en esta área o en esta área donde aparecen los enlaces de carbono con halógenos. De hecho, vamos a checarlos. Yo no lo estaba checando hace rato, sinceramente, porque pues iba a ser como que ir por mucho. Pero bueno, miren, por ejemplo, tabla de enlaces X, no son dobles enlaces. Nitrilo, diazo, ácidas, tiocianatos, no. Mm, ¿Dónde están? ¿Dónde están los...? Mm, no, estos algoritmos nunca me gustaron. A ver, para enlace NH, NH, CN, aminas iónicas.
Y no me acuerdo dónde estaban los halogenuros. A ver, CO, CX, acá está. Entonces, los fluoroalcanos o los ordinarios están normalmente en 1000 o 1100 centímetros a la menos uno. Entonces, tenemos que, pues, tenemos una señal como en 1100, pero pues realmente no está presente. Bueno, de acuerdo a las tablas, no está presente. Pero pues en este caso lo sabemos porque lo contiene, lo dice la descripción, ¿no? Contiene un halógeno. Entonces, lo que podemos hacer es que, bueno, decimos, pues hasta el momento hemos construido solamente dos partes de bueno, una parte muy pequeñita de lo que puede ser la composición de la molécula, porque pues solamente tenemos carbonos e hidrógenos. Esto vamos a tratar de ignorarlo en este momento. Solamente tenemos el equivalente de aproximadamente un 19% del peso total de la molécula, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasó con el resto? Entonces, pues nos damos cuenta de que de acuerdo a las particiones del espectro de masas, pues de una masa total de 156, hay una partición y después tenemos una masa de 127, ¿no? En este caso, pues de 156 a 127, si no me equivoco, creo que hay 29 Sí, gramos. 29. Ujú. Mm. Entonces, si nosotros pues en este caso tratamos de traducir eso pues en carbonos e hidrógenos, que es de lo que tenemos idea hasta el momento, pues son precisamente esos dos carbonos y esos 5 hidrógenos que tenemos, ¿no? Porque son 24 de los carbonos y 5 de los hidrógenos son 29. Entonces, después de eso diríamos, bueno, tenemos un cachito o un cachote realmente, de la molécula que corresponde a 127, pero si se dan cuenta ya no hay señales. Quiere decir que no se vuelve a partir, no se vuelve a dividir. Entonces, eso a mí lo que me hizo pensar, pues es un solo átomo, porque pues obviamente no se va a dividir en porciones más pequeñas, bueno, al menos no por no por la incidencia de electrones. Entonces, pues lo único que hice fue que fui a la tabla la tabla periódica y chequé cuál era el elemento halógeno que tuviera una masa cercana a los 127, y resulta ser que es el yodo. Entonces Sí, esa tiene. señal de 127 es del halógeno. Ajá, exactamente. Hasta acá, lo único que tenemos es un solo átomo de yodo. El átomo de Pero yodo eso, ¿cómo tú lo supiste? pues O sea, de que nada más era un átomo, nada más porque decía que era del halógeno no y nada pues más más, o menos lo dedujiste. bueno, lo deduje O como. principalmente por la interpretación del espectro de masas. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que fueran, no sé, vamos a suponer que fuera una cadena, ¿no? Que ignoremos el número 127, que fuera cualquier número, pero que en este caso tuviéramos a lo mejor una cadena. Estamos de acuerdo que tendría que seguirse rompiendo en fragmentos más pequeños, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, si tuviéramos una cadena de carbonos o algo más, entonces podríamos volver a tener fragmentaciones más pequeñas. Vamos a suponerlo. Vamos que con este mismo ejemplo, ¿no? Que tenemos C2H5. Este, Vamos a hacer el ejemplo de que me estoy imaginando, mm, en vez de que sea esto con C2, con un yodo, aquí, el yodo estaría acá, que esta es la molécula que tenemos, que en vez de eso tuviéramos dos carbonos y otros dos átomos a cada lado, ¿no? No sé, digamos, vamos a ponerle X solamente por poner una sugerencia, ¿no? Y que en este caso, cada átomo de X, pues tuviera una masa de lo que tal vez sería la mitad de estos 127 que dicen, ¿no? Vamos a suponer que fueran en vez de 127, 126. Entonces 126 entre D2 nos da de 63. Vamos a suponer que en este caso tuviéramos dos átomos a cada lado de la molécula, que en este caso pues pesaran 63 gramos sobre demol cada uno. ¿Cuántas divisiones se nos ocurren que podría tener esta molécula? Bueno, pues a mí se me ocurre que tendríamos primero uno aquí y una acá. Tendríamos solamente dos divisiones probablemente, ¿no? Bueno, y esta la estoy obviando porque pues técnicamente
esta división de aquí y esta división de acá, pues es técnicamente lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si X en este caso pesase, digamos, estos 63 gramos sobre demol, X igual. Ay, feo. X igual a 63 gramos sobre demol. Entonces, vamos a enumerar nuestras particiones como 1. Bueno, vamos primero por pasos, ¿no? ¿Cómo quedaría la molécula después de de la partición número 1? Tendríamos solamente dos carbonos con sus respectivos hidrógenos y con un solo átomo del halógeno X, ¿no? Entonces, si Ya voy. esto nos daría, vamos a ver. Primero tendríamos una masa de ¿qué dice? 156. 156. Y si en este caso le estamos quitando, por ejemplo, un halógeno que pesa 63, a ver, 156 menos 63, tendríamos 93. 93 exactamente, menos 63 igual a 93. Entonces tendríamos una primera marca, por ejemplo, en 93, ¿no? Y después vamos a suponer que tendríamos otra separación, no sé, digamos acá, ¿no? Oh, bueno, perdón. Voy a ejemplificarlo de una mejor manera. Esto sería lo que pasaría con el 1. Este de yodo, vamos a ignorarlo porque eso es lo que sucede, pero vamos a ignorarlo. Entonces esto sería si separáramos por 1. Si tuviéramos la separación por 2, tendríamos en este caso dos fragmentos iguales entre sí, en el que tendríamos un carbono y sus hidrógenos unido a un enlace de X cada uno de ellos, ¿no? Si sabemos que X pesa 63 más 12 del carbono más 3 de los hidrógenos, vamos a ser generosos, pues tendríamos una marca en 78 y serían iguales porque pues son dos fragmentos iguales de la molécula, ¿no? Entonces, lo que quiero dar a entender es el hecho de que en el momento en el que yo veo que desde este número tan grande que sinceramente se me hacía medio increíble el hecho de que fuera un solo átomo, pues dije, bueno, pues tiene que ser una cadena, ¿no? O sea, hay otra parte de la molécula que no hemos visto, pero no se está partiendo en otros fragmentos más chiquitos. No tenemos señales, por pequeñitas que sean, entre 127 y 0, no hay. Entonces es algo que no se va a volver a Ok. dividir, ¿no? Ujú. Por tanto, Sí. entonces yo dije, bueno, pues entonces tiene que ser un solo átomo, una sola especie química. Y por eso, desde ahí yo lo intuí. Pero eso fue más que nada por el análisis del espectro de masas. Simplemente por el hecho de que no hay más particiones aquí. ¿Va? Ay, sí, bueno, yo sí lo entendí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien todavía tiene dudas con Sí. respecto a esto? No, bueno, ya no. Ok. Bueno, voy a continuar. Oye, Amix, ¿podemos ver Dime, el de arribita? El del otro ejercicio. ¿el del compuesto 1? Ajá. Mira, aquí está el de hidrógeno. ¿O quieres ver el de infrarrojo? No, el de masas. El de masas, ok. Vamos acá. Si Por se dan... ejemplo, ahí, Ujú. ahí No está acá. o sea, cómo aprendemos a diferenciar del de abajo, que sí era un átomo pues, de un halógeno, Ujú. y en este, por ejemplo, está la señal de 58, que es la de la masa del compuesto, ¿no? Ajá. Y la otra señal, entonces, como que Bueno, pues por ejemplo el hecho de que aparte de que tenemos otras dos señales pequeñitas acá, que a lo mejor no están siendo cuantificadas, ¿Por eh, qué, Pupito? es el hecho de que sí tenemos más señales antes, ¿no? Por ejemplo, yo podría proponer tal vez un número Ya para vamos a esta cenar. señal como, no sé, como de Miguelito, 38, Miguelito, 39 tal vez. ya vamos a cenar. ¿Qué se Este, siente? Que nada más entren a molestarte. mm, este, ¿de quién es el micrófono? Creo que de Carolina. Jiji. Ah, bueno, para que le avisen a Amix, Miguelito. dile a Miguelito que Sí, avísenle a Miguelito que que se ya vaya van a a cenar, comer, porfa. pero que si pagas ¿Cuál tu es el mío? micrófono. ¿Estás? Creo que no está pendiente del teléfono. Bueno, regresemos a este rollo, ¿no? Este,
De 58 a 43 hay una diferencia de 15. Lo que en este caso vamos a la molécula directamente. Aquí está. Tararán, que, ay, me pasé. Que en este caso, pues, simbolizaría una pérdida de un metilo, ¿no? De un metilo, y en este caso, pues, ¿qué es lo que tendríamos como resultante de eso? Pues solamente tendríamos un carbono con sus hidrogenitos, ahí todos tristes y solitarios, y un carbonilo con un oxígeno, ¿no? Cállate. Ahí está. A lo mejor podríamos sugerir el hecho de que, bueno, vamos a girarlo, porque no me gusta así. Podríamos sugerir el hecho de que en algún momento podríamos llegar a tener otra ruptura acá y que a lo mejor podríamos tener otra marca en una, bueno, de 43 y a 43 le quitamos 15, ¿qué nos queda? ¿28? Sí, 28. Que sería en este caso solamente un carbono unido a un oxígeno, que sería pues solamente el carbonilo, ¿no? Podríamos decir que podríamos tener algo así como esto. Pero pues el detalle de aquí, o bueno, la única falla con con esta cuestión es el hecho de que a este carbono le faltarían hacer dos enlaces. Entonces, recordemos que las señales se nos son presentadas en una espectroscopía de masas, ¿No me puedo comer dependen. todo? Voy a silenciar a Carolina porque Sí, mejor. Sí, porque sí, como que ya está. Sí. Em, Decíamos, ¿no? Tendríamos solamente un carbono con dos enlaces, por así decirlo, no formados y un oxígeno. Entonces, como les decía, recordemos que en este caso, de acuerdo a lo que es la teoría de la espectroscopía de masas, nosotros estamos recibiendo las señales o nosotros percibimos las señales en este mapa de acuerdo a cuánto tiempo se encuentran presentes o qué tan estables son estas particiones que nos podemos imaginar. Entonces, si se dan cuenta, pues así la podríamos tener una marca para esta cosa con dos enlaces no completados en 28, ¿no? Por acá atrás. Pero no se nos es presentada porque para empezar, pues esta pues estructura imaginaria es muy poco estable. Pero lo que sí podemos ver es el hecho de que hay pequeñas marcas menos. Por ejemplo, de 43 tenemos una en lo que sería como 42. Y pues a mí se me ocurriría pensar que si la marca para 43 corresponde a con estos tres, con dos carbonos, que serían 24 y 16 del oxígeno, que serían 40, tendríamos tres hidrógenos en este carbono, ¿estamos de acuerdo? sí, Entonces, pues a mí se me ocurre que podríamos decir, bueno, pues a lo mejor el bombardeo de electrones lo que hace es que a esta estructura de tener aquí vamos a ponerle nombre, CH3, la bombardea y le quita y le arranca uno de sus hidrógenos. Entonces tenemos un CH2, por tanto, esta de acá tendría 43 y esta de aquí tendría 42, ¿no? Y sí. después vemos que tenemos otra marca en 41, que sería como que la sucesión de esa, que en vez de tener CH2 tendríamos un CH nada más, ¿no? Y tendríamos 41. ¿No? Es a lo mejor si quieres como que jugar un poco como pues con los números en tu cabeza, pero principalmente lo que me dice que hay más particiones es que tenemos la presencia de estas pequeñas señalitas, cosa que no tenemos presente en el de abajo, ni cerca, bueno, y que están atrás, porque si están adelante es aportación de los isótopos. Entonces esas particiones nos indican que es como un átomo que se puede pues estar dividiendo, ¿no? Entonces que es más grande. Por ejemplo, en este del halógeno, pues como nada más es uno, ya no se puede partir más. Ujú, Y el exactamente, otro, pues y no sí, hay, porque es ajá, exacto. carbonilo. Y no hay biparticiones de menor marca, sobre todo, que no hay bipartición, o que no hay particiones en fragmentos más chiquitos, ¿ves? Porque, por ejemplo, de esta marca para atrás no hay nada. Pero, por ejemplo, acá arriba, de la marca del 43 para atrás hay otras tres. Eso quiere Es decir, a lo que te referías, ¿no? De que ujú, uno tiene CH3, otra CH2 y otra CH, ¿no? ándale, exactamente. ¿Por Ok. qué? Porque, pues, en este caso son, pues, moléculas, por así decirlo, o fragmentos que pueden seguirse partiendo
pues, finalmente lo que parte el haz de electrones a los cuales sometemos una molécula en la espectrometría de masas, pues es un haz de electrones que lo que rompen es principalmente enlaces, no rompen átomos. Sí, Entonces, gracias. sí, bien. Y bueno, ya para revisar el último ejercicio, digo, yo la verdad aquí ya no me fijé demasiado en el infrarrojo por el hecho de que pues aquí nos dice que hay CHs y que hay un enlace a un halógeno, pero pues realmente eso no nos da mucha información. El resonancia magnético nuclear del hidrógeno, pues sí nos da información, ¿no? Que tenemos en este caso, en un carbono tenemos 3 hidrógenos que tienen 2 vecinos y en otro carbono tenemos 2 hidrógenos que tienen 3 vecinos. Que si se fijan, pues es la... Ay, no, esa no es. Me equivoqué. Que si se fijan, pues es la molécula que tenemos acá. Aquí tenemos una señal de intensidad 2, que es esta, con 3 vecinitos, ¿no? Que en este caso pues, serían estos 3 de acá. Vamos a moverla más para acá. Y aquí tenemos una señal de intensidad 3 con 2 vecinos. Entonces tenemos una señal de intensidad 3 aquí y tenemos un triplete. O sea, tenemos la señal principal y 2 vecinitos. Y no tenemos ninguna otra señal. Entonces, eso quiere decir que solamente hay 2 carbonos y que solamente tenemos en total 5 hidrógenos. O sea, el resto de los átomos ya no pueden ser más de 1 y no pueden ser ni carbonos ni hidrógenos. Entonces, eso me llevó a pensar que tenía que ser un halógeno, un solo átomo de halógeno muy pesado, pues que es el diodo. Y los datos del espectro de carbono 13, pues dice que tenemos 2 señales, porque tenemos 2 tipos de carbonos, ¿no? Ya realmente como en donde se encuentren específicamente localizados, pues no necesariamente es como tan importante. Lo podemos razonar, sin embargo. ¿Por qué? Porque pues este triplete de 0.4 es por el hecho de que es el carbono y 2 hidrógenos que están como que protegidos, si no me equivoco. Creo. No, bueno. Tenemos una señal en 0.4. No nos metamos en los multipletes, porque para empezar ese espectro que yo recuerdo no genera multipletes o multiplicidad de la señal. En fin, entonces tenemos una señal en 0.4, ¿no? Que en este caso hablaríamos de un carbono que está bastante bien protegido, que pues yo propongo que sería porque está muy lejos del halógeno, ¿no? Y después tenemos uno que está un poquito desplazado a la izquierda, en 17.7, y pues este sería el carbono de aquí en medio porque está más cerca de este átomo que es pues altamente electronegativo, y que a ver, le roba un poco de carga. Digo, lo razonamos así, pero no necesariamente es algo que nos esté aportando mucho para el diagnóstico. Lo principal es, al menos para estos 2 ejercicios que llevamos hasta el momento, hidrógeno e infrarrojo. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. Este siguiente, aquí me traicionó mi mala escritura. Y tenemos, aquí dice, el compuesto 3 es un líquido con un punto de ebullición a 136 grados centígrados. Los espectros junto con los datos de la resonancia magnético nuclear de carbono 13 se encuentran en la parte de abajo. Y tenemos el análisis elemental, ¿no? El carbono aporta 90.51% de la estructura y el hidrógeno 9.49. Eso quiere decir que solamente tenemos enlaces carbonos hidrógenos, nada más, ¿no? O sea que en la molécula no vamos a tener otro tipo de átomos que no sean carbonos o hidrógenos. Sí. Porque si sumamos esos dos números nos da 100. Entonces el 100% de la masa de la molécula va a estar solamente hecho por carbonos e hidrógenos, nada más. Entonces Ok. tenemos o un alcano, un alqueno o un alquino. Tan simple y tan sencillo como eso, ¿no? Desde ahí podemos entender que tenemos pues un win pronosticado, ¿no? Entonces, vámonos a nuestra tablita de cálculos. Vamos a actualizar la masa, que dijimos que la masa sería entonces de 106, ¿no? Entonces la masa molecular será de 106. El porcentaje, todavía no lo voy a poner. Y 106 acá. Entonces decimos que para el carbono el 90.51% de la masa está hecha por carboncitos, ¿no? Y pues en este caso tenemos 95.94, que si se dan cuenta es un número muy parecido a 96. Entre de 12 tendremos
7. ¿Sí? No, 8. Sí, 8. Entonces podemos saber que para nuestra fórmula mínima tendremos 8 carbonos. Entonces empezamos C8. Ahora, el hidrógeno dice que contribuye con 9.49%. Vamos a ponerle aquí 9.49. Y entonces tendremos 10.0594, o sea, 10 hidrógenos, ¿no? Entonces la fórmula de nuestro compuesto es C8H10. Ay, madres. C8H10. Esa es la fórmula reducida de nuestro compuesto. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, aquí en este tipo de ejercicios, por ejemplo, pues sí es importante el hecho de que hagamos pues nuestro cálculo del índice de deficiencia de hidrógenos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a saber cuántos dobles enlaces existen o cuántos dobles enlaces existen, cuántos ciclos, si es que tenemos un anillo aromático, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos a ver. El IDH dice que será X es igual a 8 menos un medio de 10, que son 5, entonces 8 menos 5, más 0, más 1, ¿no? Entonces, eso nos da 4. Tenemos entonces un índice de deficiencia de hidrógeno de 4. Entonces, quiere decir, bueno, recuerden que cuando tenemos un benceno presente en la molécula, vamos a tener un índice de deficiencia de hidrógeno de 4. ¿Sí se acuerdan? Siempre cuando haya 4 va a ser un benceno. Bueno, si es un benceno es 3, pero si tenemos un benceno monosustituido, entonces tendremos 4. Ah, bueno, entonces pues sí podemos decir que es un benceno con Un tal vez sustituyente. un CH3 o algo así. De hecho, estás muy cerca porque pues nada, vamos a ver. Dijimos que tenemos 8 carbonos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos 6. Y si le ponemos otro, tenemos 7. Y si le ponemos otro, tenemos 8, ¿no? Entonces, vamos a contar hidrógenos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Aquí no tenemos hidrógenos. Aquí tenemos 2, serían 7. 3, 10, ¿no? Y 3 son 10. Entonces, creo que hemos encontrado la molécula. Es el etilbenceno. Exactamente, etilbenceno. Y digo, esto si quieres solamente es imaginándonoslo, ¿no? Vamos a confirmar si nuestra conjetura es correcta. Entonces, ¿qué podemos analizar primero? A mí me gusta analizar primero el infrarrojo, porque pues si les soy muy sincero, pues siento que se me hace un poquito más sencillo el hecho de estar pensando, ¿no? Bueno, digo, de 106 a 91, pues hay una pérdida de un metilo, podríamos sugerir que sería la pérdida de este metilo, ¿no? Podríamos decirlo, ¿ok? Hasta el momento cuadra. Pero pues después, no sé si se acuerdan que teníamos estos mecanismos de fragmentación de McFerti o McLafferty. McLafferty, ¿no? Era los mecanismos de fragmentación de los aromáticos. Ajá. Que esos no nos los explicó el profe, ¿se acuerdan? No. Sí, bueno, no nos los explicó. Tal vez por eso es que no se acuerdan de ello. Pero hay mecanismos de fragmentación. Así como hay mecanismos de reacción, hay mecanismos de fragmentación por análisis de masas. Entonces, puede haber como que reacomodos de carbonos dentro del anillo y todo el rollo. La verdad es de que sí es un tema que se ve que está complicado y que creo que por eso no nos lo dio. Pero, bueno, puesto que este es el tema más reciente, le tengo menos confianza. A lo mejor yo personalmente le tengo más confianza al infrarrojo, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues vamos a analizar el infrarrojo. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Quién me da pistas? Que tenemos, bueno, yo me acuerdo que en esa área, la de hasta la izquierda, habías dicho que era de carbono, hidrógeno, enlace sencillo, ¿no? Ujú, exactamente. Esta zona de los piquitos de aquí. Digo, vamos a ver si me permite acercarlo más. Híjole, no. Bueno, no se ve tan claro. Pero, pues, si se dan cuenta, tendríamos más o menos 1,
2 y 3 piquitos, más o menos. 4, más o menos. Entonces, no sé si se acuerden que en este caso, pues, cada uno de estos enlaces, ay, no le había quitado esto. Cada uno de estos enlaces de carbono e hidrógeno, que este de acá y estos de acá, aparecen a frecuencias diferentes. ¿Sí se acuerdan? Ujú. Ok. Y que aparte de eso, los carbonos aromáticos con hidrógenos, que por ejemplo serían cualquiera de estos 5, también aparecen en una frecuencia diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, pues podríamos decir que, pues, si analizamos con un poquito de detenimiento esto, podemos ver que hay mínimo 3 señales, ya de menos, ¿no? Entonces podemos entender que hay 3 diferentes tipos de enlaces carbono-hidrógeno, sugiriendo en este caso aromático hidrógeno, bueno, carbono aromático hidrógeno, carbono metílico hidrógeno y carbono CH2 hidrógeno. Entonces, ok, vamos bien. Ahora, no sé si se acuerdan, pero vamos a checarlo ahorita en las tablas. Es más, vamos a las tablas de una vez. Pues como sabemos que tenemos un aromático, pues ¿por qué no vamos a checar las huellas dactilares de los componentes aromáticos? Sabemos que tenemos bueno, estamos proponiendo un benceno monosustituido, ¿verdad? Entonces, tenemos este cosito. Perdón que no se los voltee, pero si le volteo esto me van a voltear todos los documentos. Entonces, la verdad es de que prefiero dejarlo así a tener que luego volver a voltear eso. Entonces, perdonen mi flojera. No, no te preocupes, está bien. Entonces, si nos fijamos bien, hay como 4 montañitas. Bueno, a mí me gustan denominarlo como las montañitas o como unas montañitas, que están entre 2000, 1900, 1800 y 1700. Muy bien, y que encima en la huella dactilar tenemos una marca de 770 a 730 y una entre 710 a 690. Entonces vamos a ver, vamos a comparar esto contra lo otro. Pues miren, aquí están las montañitas, me lo crean o no. Y en la huella dactilar, que son los 700, pues, ¿qué creen? Que tenemos, ay, ¿qué creen? Que también tenemos una en aproximadamente 730, 760, porque aquí son los 50. Aquí está el 50. Entonces está como por el 730 más o menos. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Y Sí. uno cerquita del 700. Entonces están esta parte que es precisamente esta de este documento. Y estas montañitas que están entre 2000 y 1700, más o menos, que son estas de acá. Entonces sabemos, por tanto, que es un benceno monosustituido, o bueno, un aromático monosustituido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entonces podemos decir, bueno, pues tenemos un benceno, vamos a escribir nuestras pistas, ¿no? Como lo estaba yo haciendo hace rato, porque, bueno, así lo noto yo en mi cabeza. Si les soy muy sincero, parece un poco tonto, pero pues me ayuda a pensar más fácil. Entonces, primero dijimos que es un benceno monosustituido. Y esto lo sabemos por el infrarrojo, ¿no? Después, sabemos que es un alqueno, solo hay átomos de carbono y de hidrógeno, porque eso ya lo sabemos por nuestra fórmula mínima. Ah, por cierto, vamos a escribir nuestra fórmula mínima, que dijimos que era C8, 8, ajá, H10, ¿no? Entonces, hasta el momento, este compuesto que estamos sugiriendo, que es el etilbenceno, pues está cumpliendo con las 3, ¿no? Pues que es un benceno También el otro monosustituido. dato fue del índice de deficiencia, ¿no? Ajá, exacto. Esta cosa. Bueno, exactamente. Tenemos un ID. Muy bien. Muchas gracias por recordármelo. Tenemos un índice de eficiencia de hidrógenos igual a 4. Entonces, cada doble enlace o cada cierre de ciclo, recordemos que equivale a una unidad de eficiencia ¿cómo se llama? De hidrógeno. Entonces, pues como tenemos 3 dobles enlaces y un cierre de ciclo, pues tenemos un IDH de 4, ¿no? Entonces, hasta el momento, pues nuestro compuesto o el compuesto que estamos proponiendo, pues cumple con estas características. Vamos a ver entonces ahora la última prueba, o para poder sacarnos de duda, pues vamos a checar la resonancia magnético nuclear
de hidrógeno, ¿no? Ahora, importante. Antes de ver la resonancia magnético nuclear, pues aquí tendríamos diferentes ambientes de hidrógeno. Tendríamos un ambiente acá, otro acá. Y bueno, sabemos que estos ambientes son iguales entre sí, estos dos también, y este es diferente. Entonces tenemos aquí 5 posibles o 5 diferentes ambientes de hidrógeno, o ambientes químicos del hidrógeno que podemos esperar. Estos, a pesar de que sí son diferentes, ya en los espectros no se ven, o bueno, no se ven necesariamente separados claramente. Pues, ¿por qué? Pues porque pues, como se parecen bastante entre sí, pues a veces están juntitos. Pero eso no quiere decir que sí, que tengamos eso en mente. Entonces podríamos esperar como máximo un 5 más o menos, ¿no? 5 señales de hidrógeno. Ahora vamos a ver. Vamos a movernos. Y bueno, es lo que les decía. Aquí, pues de hecho aquí hay Es la 5. de benceno, ¿no? Hay 5 hidrógenos, exacto. Pero si se dan cuenta, hay un piquito chiquito acá, hay otro acá y hay otro acá. Digo que convergen al final en una señal de 5, sí. Pero si pudiéramos tener como más resolución, a lo mejor podríamos observar específicamente que serían 5 picos diferentes. O 3 picos, uno y dos de dos. Bueno, ya es cuestión del ejercicio. Pero en este caso nos están dando que son cinco hidrógenos que están en el área de los aromáticos. O sea, esta zona ya de alguna manera nos confirma el hecho de que tenemos un aromático, ¿no? Para empezar. ¿Por qué? Porque tenemos hidrógenos en la zona de los aromáticos, que es por ahí por el 7, ¿no? Sí. Y después tenemos aquí una señal con intensidad de 3, que son 3 hidrógenos que tienen 2 vecinos. Y ahora lo checamos y pues sí, tenemos un carbono que tiene 3 hidrógenos, o sea, de señal intensidad 3, con 2 vecinos, ¿no? Todo bien. Y ahora tenemos una señal de intensidad 2, que es un cuádruplete, o sea, la señal principal y 3 vecinos. Entonces tenemos intensidad 2 porque tenemos 2 hidrógenos aquí y tenemos 3 vecinos. Aquí no tenemos ninguno porque ya no hay enlaces disponibles. Entonces, hasta el momento con todos los datos que tenemos, pues podemos decir que tenemos ya nuestra molécula ideada y pues en este caso sí, era el etilbenceno. Ya. Muy bien, y bueno, los datos de carbono 13 que pues de alguna manera pues nos pueden dar algún tipo de idea si quieren. Pero pues bueno, ya me voy a ahorrar ese análisis. Y por último, esta era el ejercicio número 4. No sé si ya se cansaron porque llevamos 1 hora y media en esto. Pues más o menos, pero sí le voy entendiendo, la verdad. ¿Los demás? Sí, igual. Yo igual, yo estoy bien. Bueno, vamos a resolver este último, No. como un ejercicio dentro de pues esta microclase. Y ya los demás, pues espero que ya como con estos tips que les he compartido, pues puedan realizarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Dice aquí, el compuesto 4 es un hidrocarburo de bajo punto. Ah, no es cierto, este ya lo habíamos resuelto, ya habíamos dicho que sí, ¿no? Este sí lo analizamos en clase todavía, entonces me lo voy a saltar. ¿Sí se acuerdan que era uno que tenía un carbono cuaternario y eso, ¿se acuerdan? ¿O Creo. quieren que lo analicemos? Sí, mejor. Bueno, entonces ya no hacemos el quinto, porque ya ya me arde un poquito mi garganta, jaja. Entonces, bueno, dice aquí, el compuesto 4 es un hidrocarburo de bajo punto de ebullición, que dice aquí. Sí lo habíamos analizado, sí lo habíamos analizado. Ya me acordé, porque sí lo tengo. Es un hidrocarburo de bajo punto de ebullición, con al 41%, que reacciona con bromo en tetracloruro de carbono para dar lugar a un bromuro, a un 1,2 dibromuro. La masa, ahí están, ¿no? Y los análisis elementales. Ahora, tenemos entonces, si sumamos estos dos números, tenemos 100, entonces nuestra molécula no va a tener otra cosa más que carbonos e hidrógenos, ¿no? Vamos a descubrir cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tenemos. Entonces, tenemos 85, 63 y la masa molecular es de 84, ¿no? Entonces, nos vamos a me voy a empezar a ir un poquito más rápido. Masa molecular de 84. Vamos a nuestro libro de Excel.
Aquí ponemos 84. El porcentaje todavía no lo tenemos, 84, ¿no? Entonces, para carbono, tenemos que es de 85.63%. Entonces, el 85.63% de la masa está aportada por el carbono y tenemos 71.9292, que es muy cercano a 72. Si lo dividimos entre de 12, 72 entre de 12, tendremos 7, ¿no? Entonces, después ponemos el porcentaje, que es 14.37 de los hidrógenos. El 14.37% de la masa de la molécula está dado por los hidrógenos. Tenemos en total, entonces, 12 hidrógenos. Entonces, tenemos 7 carbonos y 12 hidrógenos. Calculando su índice de deficiencia de hidrógenos, tendríamos entonces que es 7 menos 12, no, perdón, es 14. No sería 7, ¿no? Sería 6. Ah, sería 6, perdón. 6, 7 menos 6, más 0, más 1. Entonces, al final tendríamos igual a 2. ¿Todo bien? No lo digo. Sí. Entonces, 7 menos Sí. 6 es 1, más 1 son 2. ¿Va? Y la fórmula mínima sería C7H12. Entonces, todos, no es cierto, espérense. Por ejemplo, ahí 72 entre 12 no sería 6. 6, es cierto. Entonces, tenemos 6. Entonces, esto cambia nuestra fórmula, perdón, me disculpo. Entonces, 6 menos 6 más 1 es realmente, en vez de ser 2, es 1. Ok, perdón por por el malentendido. Entonces, tenemos la fórmula es C6H12. Entonces, solamente tenemos un doble enlace o un ciclo dentro de esta molécula. Por tanto, no podemos tener un anillo aromático, o algo. Bueno, por ejemplo, un benceno, pues no, está fuera de la ecuación. Solamente tendríamos un cierre de anillo o un doble enlace. Entonces, ahora vamos a analizar el espectro. Tenemos aquí, bueno, realmente el espectro no nos dice mucho, más el hecho de que aquí tenemos los enlaces de carbono con hidrógeno que pueden ser primarios, secundarios o terciarios. No hay más, ¿no? No hay mucha pista por ese aspecto porque pues finalmente tenemos un hidrocarburo. Vamos a tener enlaces de carbono y carbono con hidrógeno, no hay más. No es gran sorpresa. Pero lo que sí no, pero lo que nos confirma la presencia de un doble enlace y no de un ciclo es esta señal, que está más o menos como que un poquito antes de los 1700 donde aparecería la del carbonilo, que es una señal pues definida para un doble enlace. Aquí también aparecen normalmente dobles picos para cuando tenemos un benceno, porque son señales duales, por así decirlo, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, sabemos con el infrarrojo que tenemos un doble enlace. ¿Dónde está localizado? Pues todavía no sabemos la verdad, ¿no? Pero sabemos que tenemos un hidrocarburo con un doble enlace. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a hacernos ideas. Después vamos a checar la resonancia magnético nuclear. Y entonces nos damos cuenta de que, pues, ¿qué creen? Que resulta que tenemos 9 hidrógenos que se encuentran en carbonos metílicos que no tienen vecinos. Entonces, ¿esto a qué me suena? Pues a mí al menos me suena a que tendríamos, vamos a suponer, esto. Este carbono de aquí, esto vamos a suponer que sería un hidrógeno, ¿no? Solamente es una suposición. Este carbono de aquí ya tiene sus 4 enlaces ocupados. Y aquí tenemos CH3. Ay, qué pedo. CH3. Aquí tenemos CH3. Aquí tenemos CH3. Oh, que la chingada, pues. No, ya entendí por qué me lo está poniendo así. CH3. Y aquí tendríamos un CH3. Esta es la manera en la que a mí se me ocurre que tendríamos 3, bueno, en este caso 3, 3 y 3, una señal de intensidad 9, porque son 9 hidrógenos acomodados en el mismo tipo de ambiente químico, sin vecinos. Porque pues este hidrógeno está más de 2, este hidrógeno de acá, pues está
Está a más de 2 enlaces de distancia. Entonces, estos hidrógenos no tienen vecinos acá, ni estos acá, ni estos acá. ¿Todo bien? Sí, Ok, entonces ahí tenemos ya una idea. Ahora, ¿cuántos carbonos tenemos ocupados en esta idea que tenemos? Que técnicamente sería un terbutilo, ¿no? Pues tenemos 4. Como bien, pues lo dice el nombre, es un butilo. Entonces, ahora, si sabemos que nuestra fórmula mínima, habíamos dicho que era C6H12, pues entonces nos hacen falta otros 2 carbonos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene un doble enlace. El índice de deficiencia de hidrógeno es de igual a 1, por tanto sabemos que tiene solamente un doble enlace. Y solamente es un hidrocarburo. Entonces, solamente hay enlaces C con H. Ahora, vamos a ver qué más falta. Pues nos faltan otros 2 carbonos, ¿no? Pues vamos a ponérselos acá. En vez de que esto sea un hidrógeno, le voy a borrar para que sea un carbonito. Entonces, aquí ya tenemos 3, 4, 5 y pues nos falta uno, 6. Ahí está. Y pues tenemos un doble enlace en algún lado. Pues aquí no puede ser. Porque aquí ya hay, este carbono ya tiene 4 hidrógenos, ¿no? Bueno, perdón, 4 hidrógenos, 4 enlaces completos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, muy bien, excelente. Em, entonces, después de eso, pues no podemos poner el doble enlace aquí. Tendremos que ponerlo forzosamente acá. Ah, ¿cómo podemos saber entonces que eso también está como en lo correcto? Porque recordemos qué es lo que dice el texto. El texto o, bueno, la sugerencia del compuesto dice que reacciona con bromo en tetracloruro de carbono para dar lugar a un 1,2 dibromo. Entonces, recordemos que cuando añadimos, pues por ejemplo, habla de bromo, ¿no? Bromo molecular. No, no me lo pone bonito. Cuando hablamos de bromo molecular, pues recordemos que se adiciona a los alquenos y que en este caso un bromo se añade aquí. Vamos a ponerlo bonito, solamente que diga bromo. Ay, qué gordo. Bromo. Y vamos a poner otro bromo acá, ¿no? En este caso, si es que en dado caso lleváramos a cabo la reacción que sugiere el apartado, pues sabríamos que habría un enlace de aquí a acá y un enlace de aquí a acá. Y este enlace pasaría de ser un enlace simple a ser un enlace, perdón, de ser un enlace doble a ser un enlace simple. Entonces, por tanto, si sabemos que la adición de bromo forma un 1,2 dibromuro, entonces, por tanto, el doble enlace debe de encontrarse entre los carbonos 1 y 2 de la molécula. Por tanto, la molécula que nosotros tendremos para este problema será, será un buteno, que sería, ¿por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Y entonces en el carbono 3 tenemos 2 metilos. Entonces el nombre de esta molécula va a tener que ser 3,3 dimetil but, bueno, ya dependiendo de cómo lo quieran poner la nomenclatura, puede ser 1-buteno o 3,3 dimetil but 1-eno. Y es básicamente como eso. Ahora razonemos por qué tenemos esto. Dijimos que tenemos 6, perdón, tenemos 3, 6, 9 hidrógenos que no tienen vecino, por tanto tienen un singulete de intensidad 9, ¿no? Tararararara. Ahí está. Tenemos un singulete de intensidad 9 de carbonos metílicos, no hay más. Y después tenemos un doble de dobles de intensidad 2 y pues parece ser un doble singulete de intensidad 1. Entonces, pues aquí tenemos un hidrógeno y aquí tenemos 2. Entonces, estos 2 hidrógenos corresponden a esta señal y este hidrógeno que está solitario aquí
corresponde a esta señal. Esta señal está más hacia la izquierda que las de los dos hidrógenos. ¿Por qué? Porque este hidrógeno, al estar solitario en este espacio y al estar muy cerca de la densidad electrónica que aporta este doble enlace, está más desprotegido que estos dos hidrógenos que están en el metileno terminal. En el metileno terminal. Entonces es por eso de que tenemos en este caso una intensidad de 2 y una de 1. Y si sumamos los números entre sí, pues tendremos 12. 12 hidrógenos, aquí tenemos 2, 3 y 9, son 12. Carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto. Y ahí está demostrado porque entonces tendremos el 3,3 dimetil 1-buteno. ¿Dudas? No. Sí, ahí sí ya me No. fui un poquito más rápido, perdón. Sí, está bien. No te preocupes. Sí se Enton- entiende. Entonces, ¿cómo ven? ¿Ya creen que pues sea un poquito más sencillo hacer los demás ejercicios? Sí, Sí. sí, definitivamente. buen por ciento. Súper. Me da mucho gusto escuchar Sí. eso. Bueno, pues Muchas primero, gracias. no, gracias a ustedes, definitivamente. Quiero que sepan que me da muchísimo gusto. Bueno, ya voy a dejar de grabar. Ah,